Buenos días, Hijo de Dios. Si has llegado hasta aquí en esta mañana, es porque algo en tu corazón sabe que tu hogar necesita protección divina. Tal vez anoche te acostaste con esa sensación extraña de que fuerzas invisibles están atacando la paz de tu casa. Quizás despertaste con esa inquietud en el pecho, sintiendo que hay batallas espirituales librándose alrededor de tu familia, que no puedes ver con tus ojos naturales, pero que tu espíritu percibe claramente. Hay enemigos del hogar, hijo mío, y no estoy hablando solo de problemas económicos o discusiones familiares. Estoy hablando de esas fuerzas espirituales que quieren robar la armonía, sembrar división entre esposos, crear rebelión en los hijos, traer enfermedad, escasez y confusión a ese lugar sagrado que Dios te ha dado como refugio en la tierra. Pero hoy, en esta mañana que el Señor ha hecho, vamos a clamar por victoria. Vamos a invocar el nombre del Dios de Jacob sobre tu hogar. Porque dice el Salmo 20, verso 1, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Tu hogar no está desamparado, no está a merced de las circunstancias. Hay un Dios en el cielo que pelea por las familias que invocan su nombre, que levanta vallado de protección alrededor de las casas donde se le honra y se le busca en la madrugada. Esta es la hora del maná fresco, Hijo de Dios. Antes de que el mundo despierte con sus ruidos y sus afanes, antes de que las preocupaciones del día comiencen a bombardear tu mente, necesitas alimentar tu espíritu con la palabra viva. Dice, Lamentaciones 3:22, 23. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada amanecer trae consigo un arsenal nuevo de misericordias, un ejército fresco de ángeles asignados a tu familia, provisiones celestiales que están esperando que las reclames a través de la oración. Mira, cuando David escribió este salmo, conocía lo que era tener enemigos reales, sabía lo que era despertar sabiendo que había gente conspirando contra él, planeando su destrucción. Pero también conocía el poder de buscar a Dios en las primeras horas del día. En el Salmo 5, verso 3 declara, Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Esta no era una sugerencia casual, era una estrategia de guerra espiritual. David entendía que el que toma el territorio de la mañana, toma el territorio del día completo. Tu hogar es territorio sagrado, hijo mío. No es simplemente un lugar donde duermes y comes, es el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria, donde quiere mostrar al mundo cómo es una familia bajo su cobertura. Pero el enemigo lo sabe, y por eso ataca tan ferozmente los hogares. Quiere convertir tu casa en un campo de batalla en lugar de un santuario. Quiere que donde debería haber paz haya tensión, donde debería haber amor, haya frialdad. Donde debería haber provisión, haya escasez. Pero escucha bien lo que dice el Salmo 20, verso 5. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Hay pendones de victoria que necesitan ser levantados sobre tu hogar esta mañana. Banderas espirituales que declaren que esta casa, esta familia, pertenece al reino de Dios. Cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú declaras la palabra sobre tu hogar, estás plantando estacas espirituales que delimitan territorio santo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Repite conmigo estas palabras, porque no son solo versículos bonitos para decorar la pared, son decretos proféticos que tienen poder para cambiar atmósferas espirituales. El nombre del Dios de Jacob, Jacob, el luchador, el que no soltó al ángel hasta recibir bendición, Jacob, el que transformó su naturaleza engañadora en naturaleza de príncipe con Dios. Ese mismo Dios que cambió la historia de Jacob, quiere cambiar la historia de tu hogar. Hay una diferencia abismal entre una casa y un hogar.
Hijo de Dios. Una casa es una estructura física, 4 paredes y un techo. Pero un hogar es donde habita la presencia de Dios, donde hay cobertura espiritual, donde los miembros de la familia no solo coexisten, sino que se aman, se honran, se edifican mutuamente. Tu casa puede ser pequeña, puede ser alquilada, puede tener goteras en el techo, pero si Dios está en el centro, si Cristo es el Señor de esa casa, entonces tienes un hogar que es más seguro que un palacio sin Dios. Recuerda la historia de la tsunamita en 2 Reyes capítulo 4. Ella preparó un aposento alto para el profeta Eliseo, un lugar consagrado en su hogar para que el hombre de Dios pudiera descansar, y por esa hospitalidad, por esa honra que le dio a lo sagrado dentro de su casa, Dios le concedió el milagro que más deseaba, un hijo. Cuando preparas lugar para Dios en tu hogar, cuando honras su presencia, cuando buscas su rostro en las primeras horas del día, estás abriendo puertas para que los milagros se manifiesten entre tus paredes. El verso 2 del Salmo 20 dice: Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te sostenga. Desde el santuario, hijo mío. Dios no envía ayuda desde cualquier lugar. La envía desde el lugar santísimo, desde su trono de gracia, desde el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se besaron. Esa ayuda que necesitas para tu hogar, esa intervención divina que estás esperando, viene directamente del corazón del Padre. Pero necesitas entender algo fundamental. Los enemigos de tu hogar no son de carne y sangre. Efesios 6:12 nos recuerda que no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa tensión constante en tu matrimonio, esa rebeldía inexplicable en tus hijos, esos problemas financieros que aparecen justo cuando las cosas empezaban a mejorar, esas enfermedades que atacan uno tras otro a los miembros de tu familia. Hijo de Dios, hay una guerra espiritual detrás de todo eso. Por eso necesitas levantarte cada mañana como un guerrero espiritual, no como una víctima de las circunstancias. Necesitas entender que tienes autoridad en el nombre de Jesús para atar y desatar, para bendecir y maldecir, para abrir y cerrar puertas espirituales sobre tu hogar. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cada vez que declaras este versículo sobre tu hogar, estás activando la misma protección que guardó a Jacob cuando Esaú venía con 400 hombres para matarlo. Estás invocando el mismo poder que libró a Jacob de las manos de Labán cuando quería hacerle daño. El Dios de Jacob es especialista en convertir enemigos en aliados, en transformar maldiciones en bendiciones, en hacer que todas las cosas ayuden a bien para los que le aman. Piensa en Ana, la madre de Samuel. Su hogar estaba bajo ataque espiritual. Penina, la otra esposa de Elcana, la provocaba y la irritaba constantemente por su esterilidad. Había división, había dolor, había lágrimas amargas en esa casa. Pero Ana no se quedó llorando en su cuarto. Se levantó, fue al templo, derramó su corazón delante de Dios con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Y esa oración desesperada de una madre que luchaba por la paz de su hogar cambió no solo su historia personal, sino la historia de toda una nación. Samuel, el hijo que nació de esa oración, se convirtió en el profeta que ungió a David como rey. Tu oración matutina por tu hogar no es menos poderosa que la oración de Ana, hijo de Dios. Cuando tú clamas por tu familia con lágrimas genuinas, cuando intercedes por tus hijos con el corazón partido, cuando oras por tu matrimonio con fe inquebrantable, estás moviendo el corazón del Padre Celestial. Estás activando promesas eternas que fueron escritas específicamente para familias que honran a Dios. El jardín de tu mente,
necesita ser regado cada mañana con agua fresca de la palabra, porque los enemigos de tu hogar no solo atacan desde afuera, también siembran pensamientos tóxicos en tu interior, pensamientos de desánimo que te hacen creer que tu matrimonio no tiene solución, pensamientos de temor que te hacen imaginar lo peor para tus hijos, pensamientos de escasez que te mantienen despierto en las noches preocupándote por las finanzas familiares. Pero 2 Corintios 10:5 nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada mañana, cuando riegas el jardín de tu mente con declaraciones bíblicas sobre tu hogar, cuando plantas semillas de fe en lugar de semillas de temor, estás creando una atmósfera espiritual donde los milagros pueden florecer. Dice el verso 4 del Salmo 20, «Te dé conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo». Dios quiere darte conforme a tu corazón, hijo mío. Pero ¿qué hay en tu corazón cuando se trata de tu hogar? ¿Hay fe o hay temor? ¿Hay expectativa de milagros o resignación ante los problemas? ¿Hay visión de grandeza para tu familia o conformidad con la mediocridad? Tu corazón es como un recipiente. Lo que pongas dentro, eso será lo que se derrame en tu hogar. Si llenas tu corazón cada mañana con promesas de Dios, con declaraciones de victoria, con visiones de restauración familiar, entonces eso será lo que se manifestará en tu casa. Pero si permites que tu corazón se llene de noticias negativas, de conversaciones tóxicas, de pensamientos derrotistas, entonces esa será la atmósfera que respirará tu familia. Por eso Proverbios 4:23 nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida de tu hogar mana de tu corazón, padre de familia. La paz de tu casa fluye de tu interior. Madre intercesora, no puedes dar lo que no tienes. No puedes impartir paz si no tienes paz. No puedes bendecir si no has sido bendecido. No puedes proteger espiritualmente si no estás bajo protección espiritual. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este no es solo un versículo para memorizar, es una confesión de fe para decretar. Cada vez que lo declaras, estás reconociendo que hay un Dios vivo que escucha el clamor de las familias. Estás proclamando que no estás solo en esta batalla por tu hogar. Hay huestes angelicales asignadas a tu familia. Hay promesas específicas escritas para tu linaje. Hay un destino de grandeza esperando manifestarse en tu descendencia. Mira lo que pasó con Cornelio en Hechos capítulo 10. Era un hombre que oraba a Dios siempre, que daba limosnas al pueblo y que temía a Dios con toda su casa. Y por esa vida de oración constante, por esa búsqueda genuina de Dios, no solo él fue salvo, sino toda su familia. Sus oraciones y limosnas habían subido para memoria delante de Dios. Cuando tú oras por tu hogar cada mañana, cuando buscas el rostro de Dios por tu familia, esas oraciones están subiendo como incienso aromático delante del trono celestial. El agua fresca de la presencia de Dios necesita fluir por los pasillos de tu casa cada día. Necesita lavar las palabras ásperas que se dijeron el día anterior. Necesita limpiar las heridas emocionales que se abrieron en momentos de tensión. Necesita refrescar los corazones cansados, restaurar la esperanza perdida, renovar el amor que se había enfriado. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo, le dijo en Juan 4:14, «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Tu hogar necesita esa fuente de agua viva fluyendo constantemente. Necesita que cada mañana abras las compuertas celestiales a través de la oración y permitas que ríos de vida refresquen cada rincón de tu casa. Los conflictos en el hogar son inevitables, hijo de Dios. Donde hay seres humanos conviviendo bajo el mismo techo, habrá roces, habrá diferencias de opinión, habrá momentos de tensión, pero hay una diferencia abismal entre conflictos que destruyen
y conflictos que edifican. Cuando tu hogar está cubierto por oración matutina, cuando está bajo la protección del Salmo 20, entonces hasta los conflictos se convierten en oportunidades para crecer, para perdonar, para amarse más profundamente. Porque el verso 6 de nuestro Salmo declara: Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, le oirá desde los cielos de su santidad, con la potencia salvadora de su diestra. Tu familia es ungida de Dios, hijo mío. No importa cuán imperfecta parezca, no importa cuántos problemas esté enfrentando, si has puesto tu hogar bajo la cobertura de Cristo, si has declarado a Jesús como Señor de tu casa, entonces tu familia lleva la unción del Altísimo, y esa unción hace la diferencia. Hace que donde el enemigo pensaba sembrar división, Dios siembre unidad. Donde el diablo quería traer enfermedad, Dios traiga sanidad. Donde las fuerzas de las tinieblas planificaban escasez, Dios traiga abundancia. Porque mayor es el que está en tu hogar que el que está en el mundo. Pero escúchame bien, hijo de Dios. La protección no es automática. Necesitas activarla cada mañana a través de la oración consciente, intencional, específica. Necesitas levantarte como el sacerdote de tu hogar y presentar a tu familia delante del altar celestial. Necesitas interceder por cada miembro de tu casa, cubrir con sangre de Cristo cada habitación, declarar promesas bíblicas sobre cada área de conflicto. Recuerda lo que hizo Josué cuando estaba por conquistar la tierra prometida. En Josué 24:15 declaró: Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo: yo serviré a Jehová, y espero que mi familia también lo haga. Dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Como cabeza de hogar, como sacerdote de tu familia, tienes autoridad espiritual para tomar decisiones que afecten el destino eterno de tu casa. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cada palabra de este versículo está cargada de poder sobrenatural. Jehová, el Dios que es, que era y que ha de venir, el Dios de pactos eternos, te oiga. No solo escucha, sino que responde, que actúa, que interviene, en el día de conflicto, justo cuando más lo necesitas, cuando las fuerzas del mal se levantan contra tu hogar. El nombre, no una simple palabra, sino toda la autoridad, todo el poder, toda la gloria contenida en la esencia divina, del Dios de Jacob, el Dios que transforma, que cambia historias, que convierte a luchadores en príncipes. Hay algo poderoso que sucede cuando una familia se reúne para orar junta. Mateo 18:20 promete: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Imagínate el poder que se desata cuando papá, mamá e hijos se toman de las manos cada mañana para buscar juntos el rostro de Dios. Imagínate la protección que se activa cuando toda la familia declara al unísono: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. No importa si tus hijos son pequeños y apenas entienden lo que están diciendo. No importa si tu cónyuge todavía no tiene la misma fe que tú. Cuando tú tomas la iniciativa de consagrar tu hogar cada mañana, cuando tú te levantas como intercesor de tu familia, estás creando una cobertura espiritual que los protege aunque ellos no lo sepan, aunque no lo entiendan, aunque no lo aprecien en el momento. Mira lo que pasó con Noé. Cuando Dios le dijo que construyera el arca, no le dijo: construye un arca para ti. Le dijo: entra tú y toda tu casa en el arca. La obediencia de Noé, su temor reverente hacia Dios, su fe inquebrantable, no solo lo salvó a él, sino que salvó a toda su familia. Tu vida de oración, tu búsqueda matutina de Dios, tu fidelidad en interceder por tu hogar, está construyendo un arca espiritual que protegerá a tu familia en los días de juicio que vienen sobre la tierra. El verso 7 del Salmo 20 nos enseña una lección fundamental. Estos confían en carros,
y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. En el mundo de hoy, la gente confía en sistemas de seguridad, en cuentas bancarias, en seguros de vida, en contactos influyentes. Y no está mal tener estas cosas, pero si tu confianza está puesta únicamente en recursos humanos, tu hogar está edificado sobre arena movediza. Los carros y caballos de hoy son las cámaras de seguridad, las alarmas, los barrios cerrados, las inversiones financieras. Todo esto puede ser útil, pero si no tienes la protección del Altísimo sobre tu hogar, si no tienes ángeles montando guardia en las 4 esquinas de tu casa, entonces estás confiando en brazos de carne que pueden fallar en cualquier momento. Pero nosotros, los que hemos aprendido a buscar a Dios en las madrugadas, nosotros tenemos memoria del nombre de Jehová. Recordamos cómo nos libró en el pasado. Recordamos cómo proveyó cuando no había de dónde sacar. Recordamos cómo sanó cuando los médicos habían perdido la esperanza. Recordamos cómo restauró nuestro matrimonio cuando ya estábamos firmando los papeles de divorcio. Recordamos cómo enderezó los caminos de nuestros hijos cuando parecía que se habían perdido para siempre. Esa memoria no es nostalgia, es combustible para la fe presente. Cuando recuerdas lo que Dios hizo ayer, tienes confianza para creer que puede hacerlo de nuevo hoy. Cuando testimonias de sus milagros pasados, estás profetizando milagros futuros. Cuando levantas altares de recordación en tu hogar, estás enseñando a tus hijos que sirven a un Dios vivo que interviene en los asuntos humanos. Por eso es tan importante que tengas un tiempo específico cada mañana para recordar las bondades de Dios sobre tu familia, no solo para pedir, sino para agradecer, no solo para suplicar nuevos milagros, sino para celebrar los milagros que ya recibiste. Salmo 103:2 nos exhorta: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tu hogar necesita convertirse en un museo de milagros, en una galería de testimonios, en un santuario de recordación. Necesitas enseñar a tus hijos a contar las historias de cómo Dios intervino en la historia familiar. Necesitas que sepan que no son huérfanos navegando solos en este mundo, sino hijos de un rey que tiene poder para cambiar circunstancias, abrir puertas cerradas y hacer camino en el desierto. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cuando Jacob luchó con el ángel en Peniel, no lo hizo por capricho o por orgullo. Lo hizo porque sabía que su vida y la vida de su familia dependían de recibir la bendición de Dios. Sabía que sin esa bendición, Esaú lo mataría junto con toda su descendencia. Por eso luchó hasta el amanecer. Por eso no soltó al ángel hasta recibir la bendición. Por eso estuvo dispuesto a quedar cojo con tal de obtener la promesa. Esa misma desesperación santa necesita arder en tu corazón cada mañana cuando oras por tu hogar. No puedes orar tibiamente por tu familia. No puedes interceder con desgano por tus hijos. No puedes buscar a Dios mecánicamente por tu matrimonio. Necesitas la intensidad de Jacob, la persistencia de la viuda importuna, la fe inquebrantable de Ana la profetisa, porque hay fuerzas del infierno que han puesto tu hogar en la mira. Hay demonios asignados específicamente para destruir tu matrimonio, pervertir a tus hijos, arruinar tu economía familiar, sembrar enfermedad en tu linaje. Pero también hay ángeles asignados para proteger tu casa. Hay promesas específicas escritas para tu familia. Hay un destino de grandeza esperando manifestarse en tu descendencia. La pregunta es, ¿cuál de estas fuerzas va a prevalecer? La respuesta depende de tu vida de oración. Depende de si te levantas cada mañana como un guerrero espiritual o como una víctima de las circunstancias. Depende de si tomas autoridad sobre tu hogar en el nombre de Jesús o permites que el enemigo haga lo que quiera con tu familia. El verso 3 del Salmo 20 dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Dios hace memoria de tus ofrendas matutinas de oración.
Cada madrugada que te levantas a buscar su rostro por tu familia, cada lágrima que derramas intercediendo por tus hijos, cada declaración de fe que haces sobre tu matrimonio, queda registrada en el cielo como una ofrenda aromática delante del trono de la gracia. Tus oraciones no se pierden en el aire, Hijo de Dios. Apocalipsis 5:8 nos revela que las oraciones de los santos están en copas de oro delante del trono celestial. Tu intercesión matutina por tu hogar está siendo almacenada en recipientes de oro en el cielo, esperando el momento perfecto para ser derramada como respuesta a tus peticiones. Pero necesitas entender que hay diferentes tipos de oración, y tu hogar necesita todos ellos. Necesita oraciones de petición, donde le pides a Dios intervención específica en situaciones concretas. Necesita oraciones de intercesión, donde te pones en la brecha por cada miembro de tu familia. Necesita oraciones de guerra espiritual, donde atas fuerzas demoníacas y desatas bendiciones celestiales. Necesita oraciones de adoración, donde reconoces la grandeza de Dios y su señorío sobre tu casa. Cuando Ana oraba por un hijo en el templo, no estaba haciendo una petición casual, estaba haciendo un voto, estaba entrando en un pacto con Dios, estaba ofreciendo algo a cambio de lo que pedía. Le dijo al Señor: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Tu oración por tu hogar no puede ser egoísta, no puede ser solo para tu comodidad o tu tranquilidad. Necesita estar conectada con los propósitos eternos de Dios. Necesitas orar: Señor, protege mi hogar para que sea un testimonio de tu gloria. Restaura mi matrimonio para que sea una imagen de Cristo y la Iglesia. Endereza los caminos de mis hijos para que sean instrumentos de justicia en esta generación. Bendice mi casa para que sea de bendición a otros. Porque cuando tu motivación es correcta, cuando tu corazón está alineado con el corazón de Dios, entonces tus oraciones tienen poder para mover montañas. Entonces tu intercesión trasciende lo natural y toca lo sobrenatural. Entonces tu clamor matutino se convierte en una llave que abre puertas en el cielo y desata milagros en la tierra. El escudo de la fe necesita ser levantado sobre tu hogar cada mañana. Efesios 6:16 nos enseña que sobre todo tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego que el enemigo lanza contra tu hogar son pensamientos de divorcio, tentaciones de infidelidad, espíritus de rebeldía en los hijos, ataques de enfermedad, crisis financieras, depresión, ansiedad, temor. Pero cuando levantas el escudo de la fe a través de la oración matutina, cuando declaras promesas bíblicas sobre tu familia, cuando confiesas victoria antes de ver la manifestación, estás creando una barrera espiritual que detiene esos dardos antes de que lleguen a su objetivo. Estás activando la protección sobrenatural que Dios tiene disponible para familias que le buscan de madrugada. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este versículo no es solo para crisis extremas, es para los conflictos cotidianos que enfrentas en tu hogar, para esa tensión constante con tu cónyuge por las finanzas, para esa rebeldía creciente en tu hijo adolescente, para esa enfermedad crónica que está debilitando a un miembro de la familia, para esa situación laboral inestable que tiene a todos preocupados. Dios quiere oírte en el día de conflicto, no después que ya todo se resolvió. Quiere que clames a Él en el momento de la crisis, que busques su rostro en medio de la tormenta, que declares su palabra cuando todo parece estar en contra tuya, porque es en los momentos de mayor dificultad cuando su poder se perfecciona, cuando su gloria se manifiesta más claramente, cuando sus milagros brillan con mayor intensidad. Piensa en la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Mientras mantuvo sus ojos fijos en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento que miró las circunstancias,
Cuando se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Tu hogar necesita que mantengas tus ojos espirituales fijos en Cristo cada mañana. Necesita que declares su palabra por encima del rugido de las circunstancias. Necesita que camines en fe sobrenatural, aunque todo lo natural esté gritando derrota. La historia de Esther nos enseña algo poderoso sobre la protección del hogar. Cuando Amán conspiró para destruir a todo el pueblo judío, Esther podría haberse quedado callada en el palacio, protegiendo solo su posición personal, pero entendió que su destino estaba ligado al destino de su pueblo, que su familia espiritual estaba en peligro, y ella tenía que actuar. Ayunó 3 días, buscó el rostro de Dios, se preparó espiritualmente para la batalla, y cuando se presentó ante el rey sin ser llamada, arriesgando su propia vida, declaró esas palabras inmortales: si perezco, que perezca. Esa determinación, esa disposición a dar todo por la protección de su familia, movió el corazón de Dios y cambió el decreto que había sido escrito contra su pueblo. Tu hogar necesita esa misma determinación espiritual. Necesita que te levantes cada mañana con la actitud de Esther. Si tengo que ayunar, ayuno. Si tengo que orar toda la noche, oro toda la noche. Si tengo que llorar delante de Dios hasta que se mueva a misericordia, lloro hasta que se mueva. Pero mi familia no va a ser destruida por el enemigo. Mi hogar no va a ser territorio del diablo. Mis hijos no van a ser estadísticas de esta generación perversa. El refugio del Altísimo está disponible para tu familia, pero necesitas enseñarles cómo habitarlo. Salmo 91:1 declara: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar ocasionalmente. Habitar es vivir permanentemente. Es hacer de la presencia de Dios el hogar espiritual de tu familia. Es respirar la atmósfera celestial como algo natural y cotidiano. Muchas familias visitan a Dios los domingos en la iglesia, pero viven el resto de la semana como huérfanos espirituales. Oran cuando hay crisis, pero ignoran a Dios cuando todo está bien. Buscan milagros cuando los necesitan, pero no cultivan intimidad con el dador de milagros. Pero habitar al abrigo del Altísimo significa que tu hogar está permanentemente conectado con el cielo, que hay un fluir constante de vida divina en cada habitación de tu casa. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cada mañana necesitas renovar este pacto de protección sobre tu hogar. Necesitas recordarle a las fuerzas espirituales, tanto del bien como del mal, bajo qué cobertura está tu familia. Necesitas declarar públicamente en el mundo invisible que tu casa pertenece al reino de los cielos, que tus hijos son propiedad del Rey de Reyes, que tu matrimonio está sellado por el Espíritu Santo, porque hay una guerra invisible librándose por el alma de tu familia. Hay estrategias demoníacas diseñadas específicamente para tu hogar. El enemigo ha estudiado tus debilidades, conoce tus puntos vulnerables, sabe exactamente qué botones presionar para crear caos en tu casa, pero también hay estrategias celestiales diseñadas para tu protección. Hay ángeles asignados que conocen cada amenaza antes de que se manifieste. Hay promesas específicas que contrarrestan cada ataque del maligno. La diferencia entre vivir bajo ataque constante o vivir bajo protección divina está en tu vida de oración matutina. Está en si tomas la iniciativa espiritual cada día o esperas que las circunstancias te obliguen a buscar a Dios. Está en si eres proactivo en la guerra espiritual o reactivo ante los problemas. Recuerda la historia de Job. El enemigo no pudo tocarlo hasta que Dios retiró la cerca de protección que había puesto alrededor de él. Pero nota algo importante: esa cerca no era automática. Job 1:5 nos dice que Job ofrecía holocaustos continuamente por sus hijos porque decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job mantenía activa la protección espiritual sobre su familia a través de la intercesión constante.
Tu oración matutina es esa cerca de protección alrededor de tu hogar. Cada vez que clamas por tu familia, estás reparando brechas espirituales. Cada vez que declaras promesas bíblicas sobre tu casa, estás fortaleciendo el vallado celestial. Cada vez que intercedes por cada miembro de tu familia, estás asignando ángeles guardianes a sus vidas. Pero escúchame bien, hijo de Dios. La protección espiritual no es solo para evitar tragedias, es para posicionar a tu familia en el centro de la voluntad de Dios, donde pueden cumplir su destino eterno, donde pueden ser instrumentos de justicia en esta generación, donde pueden impactar su comunidad con el poder transformador del Evangelio. El verso 8 del Salmo 20 profetiza: ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay una diferencia fundamental entre las familias que buscan a Dios de madrugada y las que no lo hacen. Cuando vienen las crisis, y vendrán porque vivimos en un mundo caído, las familias sin cobertura espiritual flaquean y caen. Pero las familias que han aprendido a refugiarse en el Altísimo, que han hecho de la oración matutina un estilo de vida, se levantan más fuertes después de cada prueba. No es que no enfrenten dificultades, es que las enfrentan con recursos sobrenaturales. No es que no tengan problemas, es que tienen acceso a soluciones divinas. No es que no pasen por valles de sombra de muerte, es que caminan acompañados del buen pastor que conoce el camino de salida. Mira lo que pasó con la familia de Rahab. Cuando Josué envió espías para reconocer Jericó, ella los protegió arriesgando su propia vida. Y cuando llegó el momento de la conquista, cuando las murallas de Jericó cayeron y toda la ciudad fue destruida, su casa fue el único lugar que quedó en pie. Su familia fue la única que se salvó en medio del juicio que cayó sobre la ciudad. ¿Por qué? Porque había puesto su fe en el Dios de Israel, porque había tomado una decisión de proteger a los siervos del Altísimo, porque había entendido que su seguridad no estaba en las murallas de Jericó, sino en la misericordia del Dios vivo. Y esa fe no solo salvó su vida física, sino que la colocó en el linaje del Mesías. Rahab se convirtió en la bisabuela del rey David, en ancestro de Jesucristo. Tu fe matutina, tu búsqueda diaria de Dios por tu familia, no solo está protegiendo a tu generación presente, está impactando generaciones futuras. Está escribiendo una historia de fe que tus bisnietos van a leer. Está creando un legado espiritual que va a bendecir a tu linaje por siglos. Porque cuando tú oras por tu hogar cada mañana, no solo estás intercediendo por los que ya nacieron, estás orando por los que todavía están en los lomos de tus hijos. Estás bendiciendo a generaciones que aún no existen pero que van a heredar las promesas que estás reclamando hoy. Estás sembrando semillas de fe que van a dar fruto en el árbol genealógico de tu familia durante décadas. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Jacob no solo luchó por su propia bendición, luchó por la bendición de sus 12 hijos, por las 12 tribus que saldrían de sus lomos, por la nación que se formaría de su descendencia. Cuando tú clamas por tu familia con esa misma intensidad, estás liberando bendiciones que van a impactar no solo tu hogar presente, sino tu hogar eterno. El agua fresca de la palabra necesita lavar tu hogar cada día de impurezas espirituales que se acumulan, porque así como tu casa se ensucia físicamente y necesita limpieza diaria, también se contamina espiritualmente y necesita purificación constante. Las conversaciones negativas dejan residuos tóxicos en la atmósfera. Los programas de televisión inmundos traen espíritus de perversión. Las discusiones y peleas abren puertas a demonios de división. Pero cuando tú declaras la palabra de Dios sobre tu hogar cada mañana, cuando llenas el aire de promesas bíblicas, cuando saturas la atmósfera con adoración y alabanza, estás creando un ambiente donde los ángeles se sienten cómodos y los demonios se sienten incómodos. Estás estableciendo una cultura celestial que influencia el comportamiento de todos los que viven bajo tu techo. Efesios 5:26.
Nos enseña que Cristo santifica y limpia la iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. Tu hogar es una iglesia en miniatura y necesita ese mismo lavamiento diario. Necesita que la palabra de Dios fluya como río purificador por cada habitación, limpiando pensamientos impuros, sanando heridas emocionales, restaurando relaciones dañadas. Por eso es tan importante que no solo ores por tu familia, sino que ores con tu familia, que no solo busques a Dios por tus hijos, sino que enseñes a tus hijos a buscar a Dios, que no solo intercedas por tu matrimonio, sino que ores junto con tu cónyuge por el destino de su unión. Porque cuando toda la familia participa en la vida de oración, cuando todos aportan su fe al clamor colectivo, se multiplica exponencialmente el poder espiritual que se desata. Deuteronomio 32:30 pregunta, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido? Cuando tú oras solo por tu familia, puedes hacer huir a 1000 demonios, pero cuando tú y tu cónyuge oran juntos, pueden hacer huir a 10,000. Y cuando toda la familia se une en oración, el poder que se desata es incalculable. Imagínate el terror que sienten las fuerzas del infierno cuando ven a una familia completa arrodillada en la sala, tomados de las manos, clamando al unísono por protección divina. Imagínate el gozo que hay en el cielo cuando papá, mamá e hijos declaran juntos, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Esa imagen no es utópica, hijo de Dios. Es el diseño original de Dios para la familia. Es lo que Él tenía en mente cuando instituyó el matrimonio y la familia como la primera estructura social de la humanidad. Es el modelo que necesitas implementar en tu hogar si quieres ver la protección sobrenatural manifestarse de manera consistente. Pero también necesitas entender que la protección espiritual requiere obediencia espiritual. No puedes vivir en desobediencia y esperar que Dios proteja tu hogar. No puedes permitir pecado conocido en tu vida y pretender que tu familia esté bajo cobertura divina. No puedes ignorar los principios bíblicos para el matrimonio y la crianza de los hijos y después quejarte porque tu hogar está bajo ataque. Primera de Pedro 13:7 advierte a los esposos que traten a sus esposas con honor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si hay falta de perdón en tu matrimonio, si hay amargura, si hay palabras ásperas que no han sido sanadas, eso puede obstaculizar tus oraciones por tu familia. Si no estás honrando a tu cónyuge como coheredero de la gracia de la vida, tus intercesiones pueden estar siendo bloqueadas. Por eso la oración matutina por tu hogar debe comenzar siempre con examen personal, con arrepentimiento genuino, con confesión de pecados conocidos. Necesitas presentarte delante de Dios con manos limpias y corazón puro antes de interceder por otros. Necesitas asegurarte de que no hay nada en tu vida que esté dando lugar al diablo en tu hogar. Salmo 66:18. Es claro, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Dios no puede bendecir lo que no puede aprobar. No puede proteger lo que está contaminado por desobediencia. No puede respaldar con su poder sobrenatural lo que contradice su carácter santo. Pero cuando tu vida está alineada con la voluntad de Dios, cuando tu hogar opera bajo principios bíblicos, cuando tu familia honra al Señor con sus decisiones y prioridades, entonces tienes acceso total al arsenal celestial. Entonces puedes orar con confianza, sabiendo que tus peticiones están respaldadas por promesas eternas. Entonces puedes declarar victoria sobre tu hogar, porque estás parado en terreno santo. La historia de Daniel nos enseña algo poderoso sobre la protección divina en medio de sistemas hostiles. Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, podría haberse adaptado completamente a la cultura pagana para sobrevivir, pero decidió mantener sus convicciones. Seguir orando 3 veces al día hacia Jerusalén, continuar honrando a Dios aunque eso le costara la vida, y cuando sus enemigos conspiraron contra él,
Cuando lo echaron al foso de los leones, Dios envió un ángel para cerrar la boca de las fieras. Daniel salió ileso, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Su fe se fortaleció, su testimonio se multiplicó, su influencia en el reino se expandió. Lo que el enemigo diseñó para destruirlo, Dios lo usó para promoverlo. Tu hogar puede estar rodeado de una cultura hostil a los valores cristianos. Tus hijos pueden estar siendo bombardeados en la escuela con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Tu matrimonio puede estar bajo presión social para conformarse a patrones mundanos. Pero cuando mantienes tu vida de oración matutina, cuando sigues buscando a Dios de madrugada, cuando continúas declarando su palabra sobre tu familia, Él enviará ángeles para cerrar la boca de los leones que quieren devorar tu hogar. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este versículo no es solo una esperanza, es una promesa. No es solo un deseo, es una profecía. No es solo una oración, es una declaración de guerra contra las fuerzas que quieren destruir tu familia. Cada vez que lo confiesas, estás recordándole al reino de las tinieblas que tu hogar no está disponible para sus planes destructivos. Estás notificando a los principados y potestades que tu familia pertenece a otro reino, que opera bajo otras leyes, que está protegida por otro poder. Estás activando la misma protección que guardó a Jacob cuando Esaú venía con 400 hombres para matarlo, porque el Dios de Jacob es especialista en convertir enemigos en aliados, en transformar amenazas en bendiciones, en usar las mismas armas del enemigo para darle victoria a su pueblo. Cuando Esaú finalmente se encontró con Jacob, en lugar de matarlo, lo abrazó. En lugar de venganza, hubo reconciliación. En lugar de guerra, hubo paz. El mismo encuentro que Jacob temía que fuera su destrucción, se convirtió en su liberación. Esas situaciones que más temes para tu familia, esas circunstancias que te quitan el sueño, pensando en cómo pueden afectar a tus hijos, esos escenarios que te aterrorizan cuando imaginas el futuro de tu hogar, pueden convertirse en las plataformas donde Dios manifieste su gloria más poderosa. Pueden transformarse en testimonios que impacten a generaciones, en milagros que fortalezcan la fe de tu linaje para siempre. Pero necesitas orar con esa perspectiva. Necesitas interceder no solo para que Dios quite los problemas, sino para que los use para su gloria. Necesitas clamar no solo por liberación, sino por transformación. Necesitas buscar no solo que tu familia sobreviva a las crisis, sino que salga más fuerte, más unida, más enamorada de Jesús después de cada prueba. El jardín de tu mente necesita ser cultivado cada mañana con semillas de fe, no con malezas de temor, porque lo que plantas en tu corazón en las primeras horas del día, eso es lo que va a crecer en tu hogar durante las siguientes 24 horas. Si llenas tu mente con noticias alarmantes, con pensamientos negativos, con escenarios catastróficos sobre el futuro de tu familia, entonces esa será la atmósfera que respirarás y que impartirás a los tuyos durante todo el día. Pero si cada amanecer riegas el jardín de tu corazón con promesas bíblicas, con declaraciones de fe, con visiones de restauración y bendición para tu hogar, entonces esa será la fragancia que emanará de tu vida y que perfumará cada rincón de tu casa. Tus palabras llevarán vida, tus gestos transmitirán paz, tu presencia impartirá esperanza. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Como cabeza de hogar, como intercesor de tu familia, las palabras que salen de tu boca tienen poder creativo o destructivo sobre tu casa. Cuando declaras cada mañana, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Estás hablando vida sobre tu familia. Estás profetizando protección sobre tu hogar. Estás creando con tus palabras una realidad espiritual que se manifestará en lo natural.
Por eso es tan peligroso que hables negativamente sobre tu matrimonio, que profetices fracaso sobre tus hijos, que declares escasez sobre tu economía familiar. Cada palabra que sale de tu boca es una semilla que se siembra en el terreno espiritual de tu hogar. Y tarde o temprano, esas semillas van a germinar y van a producir fruto, para bien o para mal. Pero cuando has aprendido a disciplinar tu lengua, cuando has entrenado tu boca para hablar solo lo que está en armonía con la palabra de Dios, cuando has decidido ser un profeta de esperanza en tu propia casa, entonces tus palabras se convierten en instrumentos de transformación sobrenatural. Recuerda la historia de la viuda de Sarepta. Cuando llegó Elías pidiendo comida, ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, apenas suficiente para hacer una torta para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero el profeta le dijo: «No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra». Esa mujer tenía que tomar una decisión: creer en lo que veían sus ojos o creer en la palabra del profeta. Decidir basándose en sus circunstancias presentes o actuar en fe hacia las promesas de Dios. Y cuando decidió obedecer la palabra profética, cuando puso primero las cosas del reino, el milagro se activó. La harina no escaseó ni el aceite disminuyó durante toda la sequía. Tu hogar necesita esa misma mentalidad de fe. Necesita que tomes decisiones basándote en las promesas de Dios, no en las circunstancias temporales. Necesita que declares abundancia cuando hay escasez, que profetices sanidad cuando hay enfermedad, que proclames unidad cuando hay división. Necesita que seas como esa viuda que decidió creer en lo invisible más que en lo visible, porque cuando tú actúas en fe, cuando tus decisiones familiares están basadas en principios bíblicos y no en temores humanos, estás creando las condiciones para que los milagros se manifiesten en tu hogar. Estás abriendo puertas sobrenaturales que habían estado cerradas por la incredulidad. Estás activando promesas que estaban dormidas esperando ser despertadas por la fe. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cada conflicto en tu hogar es una oportunidad para ver la intervención divina. Cada crisis familiar es una plataforma para experimentar milagros. Cada ataque del enemigo contra tu casa es una ocasión para demostrar que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pero necesitas cambiar tu perspectiva sobre los problemas. En lugar de verlos como maldiciones, necesitas verlos como oportunidades. En lugar de desesperarte cuando vienen las dificultades, necesitas emocionarte porque sabes que Dios está a punto de mostrar su poder. En lugar de quejarte por las pruebas, necesitas agradecer porque sabes que están trabajando para tu bien y para la gloria de Dios. Santiago 1:2-4 nos enseña: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas que enfrenta tu hogar no están diseñadas para destruirte, están diseñadas para perfeccionarte. No vienen para hundirte, vienen para fortalecerte. Cuando entiendes esto, cuando cambias tu mentalidad de víctima por mentalidad de vencedor, entonces cada mañana te levantas expectante de ver qué milagro va a hacer Dios en tu familia ese día. Te despiertas preguntándote no, ¿qué problema voy a enfrentar hoy?, sino, ¿cómo va a manifestar Dios su gloria en mi hogar hoy? No te angustias por las dificultades que puedan venir, sino que te emocionas por las victorias que están por manifestarse. La historia de Pedro y Juan sanando al cojo en la puerta del templo nos enseña algo poderoso sobre el poder que tienes disponible para tu hogar.
Cuando vieron al hombre pidiendo limosna, Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pedro no tenía recursos económicos para resolver el problema del cojo, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía el nombre de Jesús, y en ese nombre había poder para transformar situaciones imposibles, para sanar lo que estaba quebrado, para restaurar lo que había sido destruido. Tú puedes no tener todos los recursos humanos que necesitas para resolver los problemas de tu hogar. Puede que no tengas suficiente dinero para solucionar las crisis financieras familiares. Puede que no tengas la sabiduría psicológica para entender los comportamientos complicados de tus hijos. Puede que no tengas las habilidades de consejería matrimonial para restaurar tu relación con tu cónyuge, pero lo que tienes es infinitamente más poderoso. Tienes el nombre de Jesús, y en ese nombre hay autoridad para atar y desatar, para bendecir y maldecir, para sanar y restaurar. En ese nombre hay poder para cambiar corazones endurecidos, para abrir ojos ciegos, para enderezar caminos torcidos. En ese nombre hay recursos sobrenaturales que pueden suplir toda necesidad de tu familia, conforme a las riquezas de Dios en gloria. Pero ese poder no se activa automáticamente. Necesitas usarlo conscientemente, intencionalmente, específicamente. Necesitas levantarte cada mañana y declarar sobre cada miembro de tu familia: en el nombre de Jesús, ato toda obra del enemigo contra tu vida. En el nombre de Jesús, desato bendiciones celestiales sobre tu destino. En el nombre de Jesús, declaro que caminarás en los propósitos de Dios para tu generación. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este versículo contiene una promesa específica para los momentos de mayor dificultad. No dice: Jehová te oiga cuando todo esté bien. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, justo cuando más lo necesitas, cuando las fuerzas del infierno se levantan contra tu hogar, cuando parece que todo está conspirando contra tu familia. En ese momento exacto Dios promete oír tu clamor, y no solo oír, sino defender. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Defensa implica protección activa, intervención sobrenatural, guerra espiritual a tu favor. Significa que no estás solo peleando las batallas de tu hogar. Significa que hay un ejército celestial peleando contigo. Hay ángeles asignados a tu familia. Hay poder divino respaldando tus oraciones. Cuando Eliseo y su criado estaban rodeados por el ejército sirio, el joven se llenó de terror al ver la magnitud de las fuerzas enemigas. Pero Eliseo oró: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Y Dios abrió los ojos del criado, y vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Hijo de Dios, si pudieran abrirse tus ojos espirituales cada mañana cuando oras por tu hogar, verías que no estás solo en esta batalla. Verías que hay más ángeles protegiendo a tu familia que demonios atacándola. Verías que hay más recursos celestiales disponibles para tu hogar que problemas terrenales amenazándolo. Verías que la victoria ya está asegurada. Solo necesitas perseverar en fe hasta ver la manifestación. Por eso la Biblia nos exhorta en Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tu confesión de fe sobre tu hogar no puede fluctuar según las circunstancias. No puede cambiar según lo que veas con tus ojos naturales. Tiene que mantenerse firme, constante, inquebrantable, porque está basada en el carácter inmutable de Dios, no en situaciones temporales. Cada mañana necesitas renovar tu confesión de fe sobre tu familia. Necesitas declarar nuevamente que tu hogar está bajo la protección del Altísimo. Necesitas proclamar una vez más que tus hijos cumplirán el destino que Dios tiene para sus vidas. Necesitas profetizar otra vez que tu matrimonio será testimonio de la gloria divina. Necesitas decretar de nuevo que tu casa será de bendición para tu comunidad.
Porque la fe no es un evento de una sola vez, es un estilo de vida. No es una decisión que tomas una vez y ya está resuelto para siempre. Es una elección que necesitas hacer cada día, cada mañana, cada momento cuando las circunstancias te presionan para dudar, para temer, para renunciar a las promesas de Dios. El agua fresca de la presencia divina necesita fluir constantemente por tu hogar, lavando las contaminaciones espirituales que se acumulan día tras día, porque así como necesitas bañarte físicamente cada mañana para mantener tu cuerpo limpio, tu hogar necesita ser bañado espiritualmente cada amanecer para mantener pura su atmósfera celestial. Cuando declaras la palabra de Dios sobre tu casa, cuando llenas el aire con promesas bíblicas, cuando saturas cada habitación con adoración y alabanza, estás creando corrientes de agua viva que arrastran toda inmundicia espiritual. Estás estableciendo ríos de vida que nutren el alma de cada miembro de tu familia. Estás abriendo manantiales de esperanza que refrescan los corazones cansados y restauran los sueños perdidos. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Que estas palabras no sean solo un versículo más que memorizas, sino el grito de guerra que sale de tu corazón cada mañana. Que sea la declaración profética que establece el tono espiritual de tu día. Que sea el decreto real que notifica a todas las fuerzas, visibles e invisibles, bajo qué autoridad opera tu hogar. Porque tú no eres un huérfano navegando solo en las tormentas de la vida. Eres hijo del Rey de Reyes, heredero de promesas eternas, portador de la imagen divina. Tu familia no está a merced de las circunstancias temporales. Está bajo la cobertura del Dios que creó el universo con su palabra, que sostiene todas las cosas con el poder de su brazo, que tiene escritos los nombres de tus hijos en las palmas de sus manos. Levántate cada mañana sabiendo que tienes acceso directo al trono de la gracia. Despierta cada amanecer recordando que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Abre tus ojos cada día con la certeza de que el que comenzó la buena obra en tu familia será fiel para completarla hasta el día de Jesucristo. No permitas que el enemigo robe ni un día más de paz de tu hogar. No toleres ni una mañana más de derrota en tu casa. No aceptes ni una jornada más de mediocridad espiritual en tu familia, porque este es el día que hizo Jehová, y tú vas a gozarte y alegrarte en él junto con todos los tuyos. Tu hogar será testimonio de la fidelidad de Dios en esta generación. Tus hijos serán instrumentos de justicia que impacten su comunidad con el poder del Evangelio. Tu matrimonio será imagen del amor entre Cristo y la Iglesia. Tu casa será refugio para los necesitados, santuario para los quebrantados, faro de esperanza en medio de las tinieblas. Ahora, antes de que termines este tiempo sagrado de oración, quiero que hagas algo profético. Quiero que te levantes y camines por cada habitación de tu casa declarando: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. En el cuarto de tus hijos declara bendición sobre sus sueños, protección sobre sus mentes, dirección divina sobre sus decisiones. En tu habitación matrimonial, profetiza restauración, renueva los votos de amor, consagra tu intimidad al Señor. En la cocina, bendice el alimento que se preparará, declara provisión sobrenatural, convierte cada comida en una celebración de la bondad de Dios. Camina por tu hogar como Josué caminó alrededor de Jericó. Declara victoria antes de verla manifestada. Profetiza milagros antes de experimentarlos. Celebra la respuesta antes de recibirla, porque la fe no espera ver para creer, sino que cree para ver. Y cuando hayas terminado de consagrar cada rincón de tu casa, regresa a este lugar de oración y di con autoridad: Señor, he puesto mi hogar bajo tu protección. He cubierto a mi familia con tu sangre. He declarado tus promesas sobre mi casa. Ahora confío en que tú harás lo que has prometido. Confío en que serás fiel a tu palabra. Confío en que manifestarás tu gloria en mi hogar, porque Jehová te ha oído en este día.
El nombre del Dios de Jacob te ha defendido en esta mañana. Los ángeles han recibido órdenes frescas para proteger a tu familia. Las bendiciones han sido activadas sobre tu linaje. Los milagros han sido programados para manifestarse en tu hogar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu interior mientras orabas por tu familia, déjamelo saber escribiendo en los comentarios. Mi hogar está protegido por Dios. Quiero ver una avalancha de testimonios de familias que han decidido tomar autoridad espiritual sobre sus hogares. Quiero ver miles de padres y madres declarando que sus casas pertenecen al reino de los cielos. Y si necesitas oración específica por una situación particular en tu hogar, compártela en los comentarios. Somos una familia espiritual, y cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno es bendecido, todos nos regocijamos. Tu victoria es nuestra victoria. Tu milagro es nuestro milagro. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones, porque cada día estaremos aquí, en esta cita sagrada de las madrugadas, buscando juntos el rostro de Dios por nuestras familias. Cada mañana tendremos maná fresco, agua viva, promesas renovadas para nuestros hogares. Comparte este mensaje con otras familias que necesiten protección divina. Envíaselo a ese matrimonio que está pasando por crisis. Compártelo con esos padres que están preocupados por sus hijos. Que sea una cadena de bendición que impacte miles de hogares en toda América Latina. Porque juntos somos más fuertes. Unidos en oración somos invencibles. Cuando toda la familia de Dios clama al unísono por protección sobre nuestros hogares, el cielo se mueve, los ángeles actúan, y los milagros se multiplican. Sal de aquí sabiendo que tu familia está cubierta por la sangre del Cordero, guardada por huestes angelicales y destinada para la gloria eterna de Dios. Camina en victoria, vive en fe, y testifica de la fidelidad del Altísimo. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, declaro que tu hogar es territorio santo, que tu familia es linaje escogido, y que tu casa será testimonio viviente del poder transformador del Evangelio en esta generación y en las generaciones por venir.